en aras de poder completar todo el temario del bloque de fisiología respiratoria. Y el día viernes nos encontramos ya presencialmente para completar dicho bloque. En la clase anterior estuvimos hablando sobre las pruebas de función pulmonar y hemos estado conversando sobre, por ejemplo, la flujometría y la espirometría de manera bastante holgada, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de otra prueba que es la pletismografía. Vamos a poner aquí opción de puntero. La pletismografía es una prueba más completa que la espirometría y que la flujometría, ¿de acuerdo? Aparte de que es más completa, es una prueba que requiere equipos mucho más complejos, ¿ya? No todos los hospitales o clínicas del país tienen este equipo. Esta pletismografía, ¿qué tiene de especial? Es que no solamente permite hallar lo que serían volúmenes o capacidades como volumen tidal, la capacidad de reserva inspiratoria o expiratoria, la capacidad vital forzada o el volumen expiratorio forzado al primer segundo, o el BEF 2575. También lo que permiten hallar es el volumen residual, ese volumen de aire que normalmente no lo podemos eliminar y que es el responsable de que mantengamos a nuestros pulmones expandidos, no completamente colapsados al final de una expiración forzada. Si yo determino el volumen residual, voy a poder obtener la capacidad pulmonar total. Así que la capacidad pulmonar total es también un parámetro que se puede obtener por pletismografía, no se olviden. Volumen residual y capacidad pulmonar total. Y también hay un parámetro, ¿se acuerdan que les dije en clase? ¿Cómo se llama esa capacidad que ocurre cuando uno hace una expiración normal? Tomo aire y boto el aire de manera normal, suave, no le esfuerzo. ¿Qué cantidad de aire me queda dentro? O que en todo caso, ¿qué volúmenes me quedan dentro de los pulmones? Pues me quedan dos. Me queda el volumen residual, ese que mantiene al pulmón expandido, y me queda el volumen de reserva expiratoria, ese volumen de aire que yo puedo eliminar cuando soplo con toda mi fuerza. ¿Y cómo se llama la capacidad resultado del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria? Se llama capacidad residual funcional. Conclusión: con pletismografía yo puedo obtener tres valores que no puedo obtener por espirometría: el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad de reserva funcional. No olvidar eso, por favor. Bien, aparte de que podemos medir volúmenes y capacidades por pletismografía, también podemos evaluar resistencia de las vías aéreas. Y esta prueba es una prueba más compleja porque requiere un equipo, digamos, más complejo y por ende más costoso. Yo les había comentado que un flujómetro cursa entre los 50 a 80 soles. Un espirómetro cursa entre los 3.000 a 10.000 dólares. Bueno, un pletismógrafo cursa por alrededor de entre 50.000 a 100.000 dólares. Son equipos más finos, más complejos. El Hospital 2 de Mayo lo tienen hospitales referenciales como los hospitales Rebagliati, Almenara, Hospital Loaiza, es decir, los grandes hospitales, Cayetano Heredia, ¿no es cierto?, lo tienen. ¿Ya? Y lo tienen también las clínicas grandes, también lo tienen, ¿de acuerdo? Y algo interesante es que el paciente ingresa en una cabina presurizada. No es una cabina que esté completamente sellada, para que entiendan. Esta cabina permite la entrada de aire para que el paciente no se sofoque, pero es importante que el paciente ingrese sin ningún tipo de paquete, bulto, bolsa o mochila, no. Tiene que entrar así con la ropa que lleva puesta. Y después se van a hacer una serie de maniobras para poder obtener los volúmenes, flujos, resistencias y capacidades. Y todo esto va a pasar a un traductor que va finalmente a emitir las curvas respectivas. La pletismografía es una prueba, por lo tanto, más completa. Es una prueba más sensible para determinar alteraciones, ya sea restrictivas, ya sea obstructivas, ya sea mixtas. Como les había dicho, no solamente permite hallar el volumen tidal, el volumen de reserva expiratoria o inspiratoria o la capacidad vital, permite hallar volúmenes residuales,
capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Es también una prueba mucho más sensible para determinar si hay o no una adecuada broncodilatación con la aplicación de broncodilatadores durante la prueba. ¿Y qué podemos obtener en el caso de pletismografía? Acabo de decir que permite determinar la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es la cantidad de aire que uno contiene en sus pulmones. Aproximadamente es entre 5 a 7 litros en promedio. Recuerden que todos los volúmenes, todas las capacidades dependen del peso, talla, sexo, raza de la persona, también de la temperatura ambiental y la presión barométrica. Se dice que una capacidad pulmonar total normal se encuentra entre 80 a 120 de su valor predicho, de su valor ideal. Si tu capacidad pulmonar total está menor del 80% de lo ideal, se le llama un patrón restrictivo, hay una restricción. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en edemas pulmonares, fibrosis pulmonares, atelectasias o colapso de parte o de todo un pulmón, efusión pleural o también llamado derrame pleural, cuando se acumula líquido en la pleura y eso comprime al pulmón, afectando su compliance o su distensibilidad. En defectos restrictivos de la jaula torácica, como por ejemplo en cifoescoliosis severa. Todo eso hace que la persona no contenga un volumen de aire normal, sino menor. Y contrariamente, cuando la capacidad pulmonar total está mayor al 120% del predicho, se habla que estamos con un componente obstructivo, un estado de sobredistensión o hiperinsuflación, que lo vemos típicamente en asma y en EPOC. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual puede ser, por ejemplo, el enfisema. El enfisema es un tipo de EPOC, ¿no? La causa más importante en el mundo es el consumo de tabaco. En nuestro país, la exposición a la biomasa. Biomasa es, no se olviden lo que dije en clase, es el humo generado por la combustión de material orgánico, principalmente carbón, leña, bosta, madera, etcétera. Las bronquiectasias, que son dilataciones irreversibles de los bronquios, también te generan un patrón obstructivo con sobredistensión. Y las bronquiolitis, que son procesos inflamatorios de los bronquiolos, también te lo dice. Y aquí podemos ver dos radiografías, bueno, una radiografía y una tomografía. Son dos imágenes de tórax completamente diferentes. Esta es una radiografía de tórax, donde podemos evidenciar pulmones amplios de un tamaño bastante, digamos, aumentado en comparación a lo normal. Vemos cómo los hemidiafragmas están aplanados, vemos cómo el corazón está adelgazado. Son pulmones grandes. Recuerden que pulmones grandes no significan pulmones mejores o buenos. A lo mejor lo que vemos acá son pulmones sobredistendidos porque hay zonas de enfisema, ruptura de tabiques alveolares y atrapamiento de aire. Este paciente podrá tener pulmones muy grandes, pero probablemente no va a poder soplar una vela a menos de 20 o 30 centímetros de su rostro. Entonces, ¿de qué sirve tener pulmones grandes si es que no puedes movilizar ese aire? Si le hago una pletismografía a este paciente de la radiografía, de seguro me sale una capacidad pulmonar total aumentada, un volumen residual aumentado. Es decir, hay un componente de sobredistensión o sobreinsuflación o hiperinsuflación. Y aquí abajo hay una tomografía. Aquí vemos un corte transversal de una tomografía y vemos el pulmón de un aspecto anormal, con un montón de quistes aéreos, y es lo que le llaman esto el signo del panal de abejas. De seguro que esta pobre persona ha estado sintiendo que le falta el aire muchísimo, y es porque el pulmón está muy fibrosado, muy endurecido. Si le hacemos una pletismografía a este paciente, de seguro que tiene una capacidad pulmonar total, un volumen residual y una capacidad residual funcional disminuidas. Se dice incluso que cuando más disminuida es la capacidad pulmonar total, más severo es el grado de restricción. Por ejemplo, una restricción leve o ligera de 70 a 80%, una restricción moderada de 60 a 70%, una restricción severa menor del 60%. Recuerden que estos porcentajes dependen de los predichos, dependen de lo normal.
tanto para flujometría, para espirometría, para pletismografía o difusión de monóxido de carbono, al paciente hay primero que pasar sus variables antropométricas a la máquina y colocar ahí peso, talla, sexo, raza, edad, porque dependiendo de estas variables obtendremos un valor predicho, un valor normal para él o ella. Y según lo que el paciente finalmente demuestre en la prueba, se va a comparar con el valor ideal. Digamos que si uno tiene un 100% en espirometría o qué sé yo, en flujometría o en capacidad pulmonar total, es que esa persona esté en un valor prácticamente igual a su valor ideal. El volumen residual es la capacidad de, mejor dicho, es el volumen de aire que permite a los pulmones estar expandidos, ¿no es cierto? Y como les había dicho, tiende a incrementarse en problemas obstructivos como asma, enfisema o obstrucción bronquial. Si incrementa volumen residual, se incrementa capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional tiende a estar aumentado en procesos obstructivos y disminuido en procesos restrictivos. Recuerden que restrictivo es pulmones que movilizan poco aire, o porque son pequeños, fibróticos, endurecidos, o porque la jaula torácica no permite que puedan expandirse, o porque los músculos ventilatorios, músculos diafragma, los intercostales, estos músculos no trabajan bien, no se contraen bien y por lo tanto el paciente moviliza poco aire. Ejemplo, un paciente con miastenia gravis, un paciente con síndrome de Guillain-Barré, un paciente con miositis, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, un paciente con traumatismo vertebromedular que comprometa las raíces C3, C4 y CO5 por donde discurre las raíces del nervio frénico. Entonces, todo eso va a conllevar a que los músculos ventilatorios no trabajen bien y puedan provocar problemas restrictivos a la pletismografía. La última prueba de esta clase es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. De esta primera clase, no se emocionen, falta la clase que viene ahora, que es la clase 2. La difusión de monóxido de carbono, también conocida como DELCO, es una prueba muy interesante de un principio fundamental. Recuerden de que el aire que nosotros ingresamos al organismo a través de las vías aéreas hacia los pulmones contiene el fundamental oxígeno. Es el gas que nos permite la vida, ¿de acuerdo? Bien. El oxígeno tiene una capacidad para difundir a través de la membrana alveolo capilar. Vamos a ponerle que su coeficiente de difusión del oxígeno es 1, como 1. Bien, si una persona, digamos, inhala anhidrido carbónico o también llamado dióxido de carbono o CO2, no CO, sino CO2, se dice que este CO2 tiene una capacidad de difusión a nivel de la membrana alveolo capilar de 20, 20 veces más difusible que el oxígeno. Pero si una persona recibe monóxido de carbono, de acuerdo que es el CO, monóxido de carbono, la capacidad de difusión del monóxido de carbono es como 200, es 200 veces más difusible que el oxígeno. Conociendo esta característica fisicoquímica de estos gases, es que se creó esta prueba. ¿Qué se le hace al paciente? Al paciente se le coloca primero la boquilla en la boca, ¿de acuerdo? Y después se le pide al paciente que movilice el aire, que bote el aire, y después se le da aire ambiental con una pequeña cantidad de monóxido de carbono, pequeñita, no podemos darle mucho, porque recuerden que el monóxido de carbono es tóxico, se une a la hemoglobina conformando la carboxihemoglobina y eso altera el transporte de oxígeno. Bueno, le damos una pequeña cantidad de monóxido de carbono. Le decimos al paciente que tome aire y que aguante la respiración 10 segunditos. Y después el paciente bote el aire. Entonces, más o menos para que me entiendan, si seguimos el cursor, por aquí se le inyecta aire con monóxido de carbono al paciente, el paciente lo va a inhalar, va a ir a sus pulmones, lo va a tener por ahí unos 10 segunditos y después lo va a botar y sale por el otro corrugado hacia la máquina analizadora de gases.
Bien, muchachos, si yo sé que el monóxido de carbono es 200 veces más difusible que el oxígeno, si yo a una persona sana como ustedes le doy una pequeña cantidad de monóxido de carbono, es muy probable que cuando yo exhale el aire que inicialmente ingresé, no encuentre ningún rasgo de monóxido de carbono, porque todo debe haber pasado hacia la sangre, porque es muy difusible, atraviesa fácilmente la membrana alveolo-capilar. ¿Me entienden? Y a lo normal es que el paciente no regrese monóxido de carbono. Pero si esta persona tiene alguna enfermedad pulmonar, una fibrosis al pulmón, un enfisema, un tromboembolismo pulmonar, una telectasia, qué sé yo, ese monóxido de carbono no va a tener la capacidad de difundir. Y así como ingresó, sale y el paciente lo elimina por el corrugado hacia la máquina y la máquina lo detecta. Cuando una persona regresa más cantidad de monóxido de carbono, la prueba está saliendo más alterada. Por lo tanto, el delco sale disminuido. Entonces, no olvidar eso, muchachos. Es el fundamento. El fundamento es darle monóxido de carbono al paciente, una pequeña dosis, y debería pasar todo por la membrana alveolo capilar. Si no pasa, es que lastimosamente hay algo en esa membrana que no permite la difusión, o está engrosada, fibrosada, o está destruida por alguna enfermedad. Es importante para desarrollar esta prueba conocer la hemoglobina del paciente, es un requisito previo. Y la difusión de los gases obedecen a una fórmula, bueno, obedece a varias fórmulas. La principal fórmula es la fórmula denominada la ecuación de Fick, que ya la vamos a ver más adelante. Pero se dice que la difusión depende de la solubilidad del gas y de la densidad esta. Cuando más soluble, pues es más fácil difundir y cuando más densa es menor su difusión. Y aquí lo que les había dicho, el oxígeno difunde como 1, el CO2 difunde como 20, pero el monóxido de carbono difunde como 200. Y esto es lo que evalúa esta prueba, la integridad de la membrana alveolo capilar, la difusión que ocurre a este nivel. Recuerden que la difusión de oxígeno y CO2 a nivel de la membrana alveolo capilar se le llama hematosis. Hematosis. Por lo tanto, vamos a tener tres situaciones. Vamos a tener un delco normal, un delco disminuido y un delco aumentado. Delco disminuido típicamente en enfisema pulmonar, que es una forma de EPOC, enfermedades intersticiales, para que entiendan, cuando yo diga enfermedad pulmonar intersticial, es un sinónimo de fibrosis pulmonar. Tromboembolismo recurrente e hipertensión pulmonar son también causas de disminución de la DELCO. ¿Y cuándo aumenta la DELCO? La DELCO puede aumentar en fases iniciales de la insuficiencia cardíaca, en hemorragia alveolar donde hay aumento de la permeabilidad capilar pulmonar. Y aquí no está, pero también se los digo, también se puede ver incrementada en pacientes con asma bronquial, pero que tienen un cuadro leve, no tanto moderado o severo. En asma bronquial no controlada, pero digamos de una forma leve, también el delco puede estar aumentado. Muy bien, entonces esto era lo que quedaba pendiente de la clase número 2. Vamos ahora a la clase número 3, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿De acuerdo? En la primera clase con el doctor Ruiz se evaluaron lo que es ventilación, lo que es mecánica ventilatoria. Evaluaron lo que viene a ser la inspiración, la expiración, evaluaron lo que serían las presiones intraalveolar, la presión intrapleural, ¿no es cierto? Evaluaron, por ejemplo, lo que es los músculos ventilatorios, el diafragma, los intercostales internos y externos, cuáles son accesorios de la inspiración, cuáles son accesorios de la expiración, ¿no? Los músculos escalenos, evaluaron también lo que viene a ser el control nervioso de la respiración, los quimiorreceptores periféricos, los quimiorreceptores centrales, que todo eso es mecánica ventilatoria que tienen que ustedes revisar y que lo vieron en la primera clase. Vamos a hablar un poco de la difusión de los gases, cómo es que los gases atraviesan la membrana alveolo capilar,
cómo es que finalmente pasan a la sangre y cómo es que estos gases se transportan en ello. Primero, esto es importante recordar, las leyes. Los gases se obedecen a leyes físico-químicas. Las principales son la ley de Boyle y Mariotte, vamos a poner aquí opción de láser, la ley de Boyle y Mariotte, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Dalton o ley combinada de los gases. La ley de Boyle y Mariotte es la que relaciona presión con volumen. Recuerden que esta es la famosa fórmula de pavo igual a ratón, ¿se acuerdan? Es la ecuación universal de los gases, ¿no? Donde la presión y el volumen, el producto, es igual a el peso molecular del gas en moles, la constante universal de gases ideales, multiplicado por la temperatura absoluta, el famoso pavo igual a ratón. La ley de Broglie-Mariotte, ¿qué nos dice? Que existe una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen de un gas, que significa que a mayor presión que yo ejerzo en un gas, el volumen pues va a verse disminuido. De manera contraria, a menor presión, el volumen tiende a aumentar, ¿de acuerdo? Es más o menos esto, ¿no? El famoso pistón, donde tenemos acá volumen y presión. A mayor volumen yo comprimo el pistón, a mayor presión el volumen va a disminuir y contrariamente a menor presión el volumen va a expandirse, ¿no es cierto? Aquí está, mayor presión, menor volumen, ley de Boyle-Mariotte. Eso ocurre en todos los gases del cuerpo, ¿de acuerdo? Oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, eso ocurre en todos los gases del cuerpo, no olvidar. La siguiente ley que debemos conocer es la ley de Charles. Es la ley que relaciona el volumen de un gas y la temperatura, lógicamente manteniendo una presión constante. ¿Qué dice la ley de Charles? Que a mayor temperatura se establece un mayor volumen. Por lo tanto, hay una relación directamente proporcional. El ejemplo es, si yo tengo acá un gas, aquí tengo un peso que establece una presión. Bien, lo tengo a una temperatura A. Y aquí le he aumentado la temperatura, le he puesto aquí una fuente de calor. Las moléculas del gas van a tener mayor movimiento, mayor energía cinética y lo que van a originar es expansión de su volumen. Miren cómo la presión no varía, el peso siempre es el mismo. Entonces, la ley de Charles me dice que a igual presión o a presión constante, el volumen de un gas tiende a aumentar cuando aumenta la temperatura de este. Eso es la ley de Charles. Se le llama también la ley isobárica, porque la presión se mantiene igual durante todo el proceso. La siguiente ley es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es la ley en donde dice que a mayor temperatura, mayor presión de un gas y contrariamente a menor temperatura, menor presión de un gas. Es decir, hay una relación directamente proporcional. Esto, claro, a volumen constante, a volumen constante. Por ejemplo, aquí yo tengo un gas a una presión 1. Aquí tengo el gas a una presión 2. ¿Y por qué tuve que aumentar la presión? Para intentar mantener constante el volumen. ¿Y por qué tuve que aumentar la presión aparte de eso? Porque había calor, había aumento de temperatura. Cuando tú le sometes calor a un gas, ya lo acabo de decir, aumenta el movimiento de sus moléculas y aumenta la energía cinética. Esto tiende a expandir el volumen del gas, ¿no? Según lo que hemos visto anteriormente en la ley de Charles. Pero para evitar que ese volumen aumente, debo aumentar la presión. El ejemplo de esto, chicos, es cuando ustedes colocan una lata, vamos a suponer, de cerveza al fuego. ¿De acuerdo? Ponen la lata de cerveza al fuego, el agua que contiene comienza a hervir y ese vapor de agua, ese gas, comienza a aumentar la presión de la lata
No puede aumentar el volumen porque la nata está completamente cerrada, pero en un momento dado, ¡pah!, explota. ¿Por qué? Porque la fuerza de presión vence la presión atmosférica y se genera la liberación del gas. ¿Me entienden? Todo esto que les comento ocurre en los gases corporales y es muy importante saberlo, no porque se nos va a hervir la sangre, ¿no? No, sino de que podemos estar sometidos a cambios de presión barométrica. El ejemplo es cuando viajan en avión. Cuando viajan en avión, entran a un ambiente hipovárico, es decir, a una presión atmosférica menor a lo que habitualmente tenemos a nivel del mar. Es por eso que si ustedes llevan una bolsita de chisitos o de doritos a la cabina de un avión, van a ver que se hincha. ¿Y por qué se ha hinchado? ¿Es que acaso se ha metido aire adentro? No, siempre ha habido un volumen constante de aire. Lo que pasa que la presión alrededor de esa bolsa, la presión de la cabina de pasajeros de un avión, por más que esté presurizada, no va a igualar a la presión a nivel del mar. Y es por eso que la bolsita de Doritos se hincha. El gas tiende a expandirse porque hay poca presión que limite ello. ¿Me entienden? Y otro ejemplo sería los estados hiperbáricos, cuando me meto a hacer buceo. Me meto a hacer buceo, ¿de acuerdo? Y cuando uno se va metiendo cada vez más profundo, la presión atmosférica, en este caso la presión, ya no solamente atmosférica, sino la presión del agua, de la masa de agua que comienza a cubrirte, afecta a la persona. Y cuando más hondo me meta, la presión va a ser mayor y afecta a mis gases corporales. Y tanto mi oxígeno, mi CO2 y mi nitrógeno que está en los pulmones sobre todo, es sometido a presiones altas y pueda ocurrir lo que no ocurre habitualmente, que el nitrógeno que está en los alveolos pase a la sangre como microburbujas. Cuando yo salgo de mi estado de buceo haciendo bruscamente porque se me está acabando el tanque de oxígeno, qué sé yo, esas microburbujitas que están en tu sangre de nitrógeno pierden el efecto de la presión que rodea a la persona y esas burbujitas se vuelven en burbujotas y esas burbujotas grandes están discurriendo, navegando por tu torrente sanguíneo y ¡pap!, bloquean una arteria cerebral, bloquean una arteria coronaria o bloquean las arterias pulmonares y te vienen fenómenos embólicos. Una causa de muerte de los buceadores es el fenómeno de la descompresión brusca y esto puede conllevar a la formación de émbolos gaseosos con embolias cerebrales, cardíacas o embolias a nivel de la circulación pulmonar. Esa es la importancia de conocer este tipo de leyes. Otra ley es la ley de Dalton, la ley de las presiones parciales. El aire ambiental es una mezcla de gases, pero gracias a que esta mezcla no interacciona con enlaces, es que hay vida en la Tierra. ¿Se imaginan ustedes si nuestro oxígeno tan fundamental, ¿de acuerdo?, esté haciendo enlace con el nitrógeno, esté haciendo algún tipo de reacción con otros gases? Pues tendríamos en el medio ambiente no oxígeno y nitrógeno, tendríamos quizás óxido nítrico u óxido nitroso, el cual no es compatible con la vida. Por suerte, el oxígeno está separado del nitrógeno y el nitrógeno separado del CO2. Entonces, ese tipo de mezcla que no conlleva reacciones clínicas es fundamental para la vida. Pero por otra parte, cada elemento de esa mezcla gaseosa tiene una presión parcial. Sabemos que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio o también su equivalente que es 760 torricelli. ¿Ok? Ese 760 es la suma de la presión parcial que ejerce el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Muchachos, ¿cuál es el gas más abundante de la atmósfera? Es el nitrógeno. Nitrógeno es el más abundante. Está conformando cerca del 70%, un poco más también, del volumen de aire a nivel de la atmósfera en la Tierra. Por lo tanto, ejerce la mayor cantidad de presión parcial. En segundo lugar tenemos el oxígeno, que es aproximadamente 20 a 21% de toda la mezcla gaseosa de la Tierra. Nos da una presión parcial de 152. Y el CO2
es una cantidad pequeña, 0,03 en promedio. Hablo de ambientes relativamente limpios, ¿no? No será lo mismo, pues, en ciudades contaminadas como la nuestra. Pero la suma de cada presión parcial, la presión parcial del oxígeno, más la presión parcial del nitrógeno, más la presión parcial del CO2, me va a dar finalmente la presión atmosférica. Esa es la ley de Dalton, la ley de las presiones parciales. La presión total de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejerce cada uno de los gases que la conforman. No olvidar eso. Bien, ya han ustedes evaluado ventilación. Hablaremos un poquito de difusión. La difusión de un gas es cuando un gas pasa de un ambiente donde está en mayor presencia, concentración o presión parcial hacia un lugar donde está en menor concentración o menor presión parcial. ¿De acuerdo? Ejemplo, si yo abro por ejemplo, en el aula de clase de fisiología, yo agarro y abro un tupper que tenía adentro un huevo de descomposición, probablemente cuando lo abra, yo sea el primero en percibir el mal olor, pero al cabo de un rato todo el salón se inunda del mal olor. ¿Por qué? Porque esas moléculas del huevo en putrefacción estaban en mucha concentración, generando mucha presión parcial dentro del tupper, pero una vez que lo liberé, las moléculas difunden y se van yendo a zonas donde no había y finalmente se distribuyen en todo el aula hasta lograr el equilibrio. Esa es la característica de los gases. Y no solamente lo hacen en medios aéreos, también lo hacen en medios como fluidos, como el plasma sanguíneo, que son medios líquidos. Por lo tanto, si yo tengo un ambiente A una determinada presión parcial, un ambiente B a una determinada presión parcial y los uno con una membrana que permita difusión de gases, es decir, una membrana semipermeable, ocurre entrada y salida de moléculas entre ellos para que al final ambos espacios entren en equilibrio. Esa es la clave de la difusión de los gases. Esto ya hemos hablado. Los gases que conforman el aire atmosférico de la Tierra a nivel del mar, no se olviden, son oxígeno, CO2 y nitrógeno. Doctor, ¿y si me voy a Huancayo o a Cerro de Pasco, la conformación cambia? Bueno, no es que cambie la conformación de los elementos químicos o de los gases. Lo que varía en la altura es la presión parcial de estos. Se dice y se sabe que a medida uno va ascendiendo cada vez más alto a un lugar más y más alto, hablo 1000, 2000, 3000, 4000, lo que varía es la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno disminuye a medida uno va yendo a un ambiente geográfico que está a mayor altura sobre el nivel del mar. Eso explica por qué cuando alguien viaja a zonas de sierra por encima de los 3000 metros, intenta correr, hacer alguna actividad física y siente que se cansa. ¿Y por qué se cansa? Porque la oferta de oxígeno no es 21% como a nivel del mar, sino que es menos, tiende a disminuir. Por ejemplo, en Huancayo, que está cerca de 3300, la presión parcial de oxígeno no es 21%, tiende a caer entre un 17 a 15% del total, es decir, va bajando. Si yo asciendo a un monte, pongámosle, asciendo al Everest, el Everest que está a cerca de 8400 y tantos, si no mal recuerdo, ¿no? Pero si yo asciendo hasta los 5000 metros, la presión parcial de oxígeno está muy disminuida, aproximadamente un 30 a 40% de lo que está a nivel del mar. Pero aunque no lo crean, todavía la vida es compatible a ese nivel. Si yo sobrepaso los 5000 y llego a los 6000 metros, ya la presión parcial es menor al 20% de lo que correspondía a nivel del mar. Y ahí la vida ya no es compatible para la mayoría de personas. O sea, si me dejan ahí, me voy a morir a los pocos minutos, porque no hay suficiente oxígeno para poder sobrellevar la demanda de mi cuerpo. Digo en algunas personas, porque hay algunas personas que se han adaptado, por ejemplo, la tribu o la población de los Sherpas del Himalaya tienen una adaptación ya evolutiva
a las alturas y muchos de ellos pueden llegar incluso a alturas mayores a 6.000 sin necesidad de soporte de oxígeno y consiguen seguir viviendo. Ahora, el aire que respiramos, que ingresamos a nuestro organismo, tiene que ser un aire adecuado. El aire que nosotros respiramos inicialmente por nuestras narices, por nuestras narinas, estos huequitos nasales se llaman narinas, es un aire seco, es un aire contaminado, es un aire frío. Así no puede llegar a nuestros pulmones porque puede generarse enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre con ese aire que no está adaptado o está, digamos, apto para ingresar a los pulmones? Tiene que acondicionarse. El fenómeno de acondicionamiento del aire incluye humidificar el aire, incluye calentar el aire y por último limpiar el aire. Así que es muy importante que el aire que ingresa a nuestros pulmones esté limpio, esté húmedo, esté tibio o calientito, es decir, temperatura adecuada. ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través de la humidificación de la mucosa respiratoria, tanto nasal como traqueobronquial, y que esto hace que el aire que hemos respirado se sature de agua, se caliente y también se limpie. Y comienza a limpiarse desde la nariz. Esos pelitos que tenemos en las narinas, que muchas veces nos arrancamos, pues no debería hacerse eso. Los podemos cortar por fines estéticos las puntitas, pero arrancarlos no es bueno, porque son filtros. Cuando ustedes lleguen a su casita, agarren un papel higiénico, límpiense la nariz y metan un poco de papel a las narinas y sale negro. Eso negro no es porque esté sucio tú, sino está sucio el aire que respiras. Y estas narinas actúan como un filtro de las partículas grandes, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que el aire ingresa hacia la nariz, la mucosa nasal o pituitaria ya comienza a calentar el aire y a humidificarlo. Y ese proceso termina a nivel traqueobronquial con la mucosa respiratoria. No se olviden. El detalle es que para acondicionar el aire que nosotros ingresamos al cuerpo, se tiene que hacer un pago. Y no estoy hablando de pagos en dólares, ni en euros, ni en soles, sino hablo de un pago en presión parcial de oxígeno. Si aquí la presión parcial que ingresa por nuestra nariz, como aquí lo dice, es aproximadamente 152 a 156, que es la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico, pues aquí en este acondicionamiento, perdón, se pierde entre 42 a 52 milímetros de mercurio, de tal manera que al final, a nivel de los alvéolos, solo llega 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, que es lo normal. ¿Me hago entender? Es por eso que al alvéolo llega a 100, no llega a 152, porque se perdieron durante el acondicionamiento del aire. No olvidar que en los alvéolos llega a 100 y en la sangre venosa, es decir, la sangre que está en los capilares arteriales pulmonares, es 40. Doctor, perdón, ¿no se ha equivocado? Me está diciendo usted que la sangre en los capilares arteriales pulmonares es 40. Sí, muchachos, recuerden que la circulación pulmonar representada por la arteria pulmonar, si bien es cierto, se llama arteria pulmonar, no contiene sangre arterial rica en oxígeno. Al contrario, tiene sangre venosa pobre en oxígeno. Así que no olvidar que la arteria pulmonar es una arteria que contiene y transporta sangre venosa. ¿Ok? Entonces, si aquí es 100 y aquí es 40, se establece gradiente, se establece diferencial. Y si hay diferencial, ocurre difusión. La difusión del gas va de un compartimento que está en alta presión parcial o concentración hacia otro que está en menor presión parcial o concentración. Esa es la dirección de la difusión o del flujo del gas. En el caso del monóxido, perdón, del anhídrido carbónico o CO2, el CO2 a nivel alveolar está en 40, mientras que a nivel de los capilares arteriales pulmonares que tiene sangre venosa está en 45 a 46. Se establece gradiente y el CO2 pasa
de la sangre hacia el alveolo. Doctor, pero ¿por qué el oxígeno requiere 60 milímetros de mercurio de gradiente para difundir y solamente el CO2 requiere de 5 a 6 milímetros de mercurio para difundir? ¿Por qué esa diferencia? Por lo que les acabo de decir, que el CO2 es 20 veces más difusible que el O2, que el oxígeno, ¿no? ¿Sí? El agua, bueno, ya mucho cómo se saturó, y el nitrógeno normalmente no difunde hacia la sangre. Cuando el nitrógeno puede difundir en ambientes hiperbáricos, cuando alguien se sumerge, buceo, ¿ok? Y esto genera mayor presión en la persona y eso empuja el nitrógeno hacia la sangre. Se dice que por cada 10 metros de profundidad que uno se mete a bucear, aumenta una atmósfera la presión que recibe el cuerpo. ¿Entienden? Si yo estoy en la superficie, sería la atmósfera, la presión atmosférica, que es una atmósfera. Si me meto 10 metros, sería una atmósfera de agua más una atmósfera del aire, sería 2 atmósferas. Si me meto 20 metros, serían 3 atmósferas, ¿me entienden? Y eso puede llevar el nitrógeno hacia la sangre y conllevar efectos peligrosos. Esta es la ley de Fick, la ley de la difusión de un gas. La ley de Fick relaciona lo que sería el coeficiente de difusión del gas. A mayor coeficiente de difusión, mayor posibilidad de que un gas difunda una membrana semipermeable. También entra en juego el área de superficie. A mayor superficie de intercambio gaseoso, más fácil será el gas poderse intercambiar, poder difundir. Y lógicamente, si hay un mayor grosor de esta membrana alveolo-capilar, es decir, hay una mayor distancia recorrida, pues la difusión va a ser menor. Y aquí tenemos más o menos lo mismo. Vemos cómo un gas puede pasar, ¿de acuerdo? Digamos, en menor flujo en comparación a otro, dependiendo su coeficiente de difusión. Por ejemplo, sabemos que el coeficiente de difusión del CO2 es 20 veces más que el del oxígeno. Por eso es que el CO2 pasa prácticamente más rápido y más fácil. No requiere mucho gradiente. Si la membrana de intercambio es muy gruesa, la difusión se ve disminuida. Si el área es grande, la difusión se ve favorecida. ¿Me hago entender? Pero hay más parámetros que determinan la capacidad de difusión de un gas a través de membranas o a través de los fluidos. Solubilidad del gas, más solubilidad, más difusión. Coeficiente de difusión del gas, más coeficiente, más difusión. Área transversal del líquido membrana, a más área transversal, más difusión porque hay más superficie de intercambio. Peso molecular del gas. Cuando el gas es más pesado, es menos difusible, es más difícil que pueda difundir porque es muy pesado, muy grande. Tamaño y polaridad de la partícula, lo mismo. Si la partícula es muy grande, difunde menos. Si la partícula tiene polaridad, carga positiva o negativa, difunde menos, porque puede haber por ahí fuerzas de repulsión, si es que es carga positiva, negativa o viceversa, con los centros hidrófobos normales de la membrana celular que conforma las membranas de difusión. Temperatura del líquido, a más temperatura del líquido, aumenta la difusión. Espesor de la membrana o capa líquida, a más espesor, disminuye la difusión. Distancia recorrida, a más distancia, menor difusión. Y lo contrario también, lógico. Gradiente de presión, a mayor gradiente, mayor difusión. Y liposolubilidad, se ha visto que los gases, cuando no tienen mayor liposolubilidad, más difusibles son. Y aquí vemos los coeficientes de difusión. Les había dicho que el oxígeno tiene un coeficiente de 1 y miren cómo el CO2 tiene un coeficiente de 20. Miren cómo el nitrógeno tiene un coeficiente de difusión incluso menor al oxígeno. Es por eso que el nitrógeno normalmente no debería difundir. Entonces hemos hablado de la ley de Fick. Hablemos ahora de otra ley, la ley de Henry. La ley de Henry evalúa la capacidad que tienen los gases de disolverse en agua o en los tejidos. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la ley de Henry? Que la
capacidad de disolución de un gas en el agua o los tejidos depende de la presión. A más presión, mayor capacidad de que el gas se disuelva en un fluido, en un líquido. A mayor concentración del gas, entonces hay también mayor capacidad de que este gas se disuelve en el fluido. Y el coeficiente de solubilidad, si la solubilidad es mayor, lógicamente mucho más fácil será que este gas pueda disolverse o poderse establecer en este fluido o en este medio que puede ser gas o líquido. Más o menos para que me entiendan, chicos, para que me entiendan. ¿Qué gas es muy difusible? El gas más difusible de todos en el cuerpo es el CO2. No se olviden, el CO2. Pregunta, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Principalmente se transporta unido en la hemoglobina como oxihemoglobina. ¿Y por qué? Porque el coeficiente de solubilidad del oxígeno es muy bajito. El oxígeno prácticamente es casi insoluble al agua, ¿de acuerdo? Por eso requiere transportadores. Mientras que el CO2 es mucho más soluble al agua y puede solito transportarse. Se dice que el 5% del CO2 se transporta solito disuelto en el agua y un 90% se transporta bajo la forma de bicarbonato, que también es muy soluble en agua. Muy poquito CO2 se transporta con la hemoglobina. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es la hematosis, muchachos? La hematosis es la difusión de los gases a nivel de la membrana alveolo-capilar. Repito, la hematosis es la difusión de los gases a nivel de la membrana alveolo-capilar, que permite que el oxígeno que esté en el ambiente exterior llegue hacia la sangre y contrariamente el CO2 que esté en la sangre salga por la respiración al ambiente exterior. Esto ocurre por un proceso de difusión simple. Es una difusión que se rige por gradientes de presión y que no conlleva a ningún gasto energético. O sea, no debemos gastar energía por lo que pase oxígeno y CO2 a través de la membrana alveolar capilar normalmente. No olvidar eso. Vamos. Esto de aquí es un cuadro que resume todo lo anterior para reafirmar conceptos. La difusión de los gases, ya sea de oxígeno, de alveolo, aquí está, en naranja, de alveolo a capilar, y de CO2 de capilar a alveolo, va a depender de diferencia de presiones, ya lo acabo de decir. A mayor gradiente de presión, mayor difusión. Solubilidad de los gases va a depender del área transversal. A mayor área transversal de intercambio gaseoso, mayor intercambio habrá. Al grosor de la membrana, a menor grosor, más difusión. A mayor grosor, menor difusión. Lo que ocurre en los pacientes con fibrosis al pulmón, que tienen membranas muy gruesas y la difusión se ve disminuida. Al peso molecular del gas, cuando son gases muy pesados no pueden difundir bien. Al tamaño de la molécula, moléculas pequeñas difunden mejor. Y liposubilidad, la liposubilidad cuando es mayor difunde mejor. Bueno, entonces, esto es muy importante, muchachos. Y aquí vean este cuadrito interactivo. Doy clic y miren cómo es que el oxígeno pasa de alveolo a capilar. El oxígeno pasa de alveolo a capilar en este sentido. Y ha tenido que atravesar una serie de estructuras. No es que sea tampoco un fenómeno tan facilito. El oxígeno tiene que atravesar la membrana, primero las células alveolares, el epitelio alveolar. Después la membrana basal del alveolo. Después el intersticio, esto que está de blanco es el intersticio, que está conformado por tejido conectivo laxo. Después la membrana basal del endotelio capilar, el endotelio capilar, el plasma sanguíneo, la pared del glóbulo rojo, para que finalmente la hemoglobina reciba este oxígeno que acaba de llegar. Miren todas las capas que tiene que atravesar el oxígeno
para que pueda ser finalmente aceptada. El CO2, contrariamente, hace el sentido inverso y vemos cómo el CO2 pasa de capilar hacia alveolo, atravesando la pared del glóbulo rojo, la masa de plasma, el endotelio capilar, la membrana basal capilar, el tejido conectivo, la membrana basal alveolar, el alveolo y finalmente el epitelio alveolar y finalmente llegar al interior del alveolo. Entonces, se ve sencillo, pero es una chamba para estos pobres gases. Ahora, algo importante, ¿cuánto tiempo le toma? ¿Cuánto tiempo le toma a la hemoglobina el poderse saturar de oxígeno? Es decir, para que entiendan, por aquí viene el glóbulo rojo. ¿Cuánto tiempo es lo necesario para que el oxígeno llegue al glóbulo rojo y sature la hemoglobina? Se dice que el tiempo necesario es de solamente 0.25 segundos. Normalmente el paso de los gases para que ocurra la difusión o hematosis, el tiempo necesario total es de 0.75 segundos. Pero de estos 0.75 segundos, solo se requiere 0.25 para que la presión parcial de oxígeno llegue a un valor de equilibrio con el alveolo y se sature al 100% la hemoglobina, ¿de acuerdo? Para que sature al 100% la hemoglobina. No olvidar esto, muchachos, esto generalmente es algo que se pregunta mucho, ¿de acuerdo? El tiempo necesario para que se sature la hemoglobina es 0.25 y el tiempo total para que ocurra el intercambio gaseoso límite es de 0.75. Y todo es un juego de presiones, muchachos. Este cuadro que se ve complejo van a ver que no lo es así, es muy sencillito. Miren, recuerden que a los pulmones le llega sangre venosa procedente de las arterias pulmonares. Recuerden que la arteria pulmonar viene del ventrículo derecho. El ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha y la aurícula derecha recibe sangre de las venas cavas, que es la sangre venosa de todo el cuerpo. Por eso es que finalmente el pulmón recibe sangre venosa. Aquí está la sangre venosa de la arteria pulmonar. Presión de oxígeno 40, típico de sangre venosa. Presión de CO2 45-46, típico de sangre venosa. Cuando lleguen a nivel alveolar, a nivel de la membrana alveolo capilar, ocurre entonces el intercambio gaseoso. En el alveolo era 100 de oxígeno, en el capilar es 40, hay una gradiente a favor de que el oxígeno pase de alveolo capilar. Y la presión de CO2 en el capilar es 46, en el alveolo es 40, ocurre una gradiente para que el CO2 salga del capilar y se vaya al alveolo. Esto es, muchachos, la hematosis, intercambio de gases. Después, la sangre, ya rica en oxígeno, va a unirse en los capilares venosos y por las 4 venas pulmonares van a llegar hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda irán a la arteria aorta y de la arteria aorta hacia la circulación general. ¿De acuerdo? Ahora, doctor, estoy un poco confundido. Usted me dijo que aquí ocurre un intercambio de gases hasta que haya un equilibrio. Sí, es cierto, aquí va a haber un equilibrio al final, aquí va a haber 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Pero ¿por qué usted aquí ha puesto 96, doctor? ¿Se equivocó? No, no me equivoqué. Lo que pasa, muchachos, es que nuestro cuerpo tiene un sham fisiológico, un cortocircuito fisiológico que hace que la presión de oxígeno no llegue a ser 100 en condiciones normales, sino 96. ¿Cuál es ese sham fisiológico? Muchachos, los pulmones reciben 2 tipos de circulación. La circulación pulmonar, que es la circulación funcional, la que permite que el oxígeno se oxigene, o perdón, que la sangre se oxigene, y la circulación nutricia, que lleva sangre al pulmón para que el pulmón se alimente, se nutra. ¿Me entienden?
la arteria o las arterias que representan la circulación nutricia son las arterias bronquiales, ramas de la aorta torácica. Entonces, esa sangre llega a los pulmones para que el pulmón reciba oxígeno y reciba nutrientes en sus celulitas, porque es un órgano vivo. Y esa sangre que una vez que se utilizó, tiene que regresar a la circulación general y lo hace por las venas bronquiales. Las venas bronquiales reciben la sangre pobre en oxígeno de los pulmones y esas venas bronquiales, ¿dónde desembocan? Desembocan a nivel de lo que sería la circulación de las venas pulmonares. Es decir, se funden y contaminan, entre comillas, mezclan sangre pobre en oxígeno con rica en oxígeno y finalmente hacen que la presión parcial baje un poquito. Eso se llama el chant fisiológico. Después, la sangre arterial va a llegar por las diferentes arterias, arteria renal, arterias cerebrales, arterias esplénicas, arterias coronarias, ¿de acuerdo? A todos los órganos del organismo y le ofrecen a las células su presión parcial de oxígeno 96. Recuerden que la presión parcial de oxígeno en los tejidos es menor de 40, aproximadamente 23 a 26 milímetros de mercurio. Se establece gradiente a favor que el oxígeno vaya de sangre hacia célula y finalmente ese oxígeno que llegó a la célula, ¿dónde ingresa y termina? En las mitocondrias, porque es en las mitocondrias donde ocurre finalmente el metabolismo energético. No se olviden, la cadena de fosforilación oxidativa que transforma la energía en moléculas de ATP o adenosintrifosfato. Y a nivel celular, la presión parcial de CO2 es 46, mientras que en la sangre arterial es 40, se establece gradiente y el CO2 pasa de células hacia la sangre, que inicialmente era arterial, transformándola en venosa y finalmente se completa el circuito. ¿Me entienden? Entonces van a ver cómo es que el oxígeno ingresó por nuestra nariz en 152, 156, promedio, más o menos, ¿de acuerdo? Pero una vez que se comenzó a humidificar, pierde presión parcial de oxígeno y llega con 100 milímetros de mercurio a nivel alveolar. Doctor, ¿por qué el aire expirado tiene 120 milímetros de mercurio de presión parcial si se supone que es aire que viene de los pulmones y ya perdió parte del oxígeno en la hematosis? Eso es lo precioso de la fisiología humana, que no siempre lo que uno cree por lógica es. Lo que pasa, muchachos, es que cuando yo boto aire, no solamente boto aire de los pulmones, también estoy botando aire de las vías aéreas de conducción, lo que se llama el espacio muerto anatómico. Recuerden que el espacio muerto anatómico es el volumen de aire contenido en las vías aéreas de conducción. Estoy hablando tráquea y bronquios, las primeras 15 generaciones, y es más o menos 150 mililitros. Ese aire que está ahí, que no se intercambia, es un aire que tiene presión parcial en más de 150. Cuando ese aire se mezcla con el aire procedente de los pulmones al momento de botar el aire de la persona, es que se logra una presión parcial de 120. Eso explica por qué las maniobras de resucitación cardiopulmonar con respiración boca a boca son efectivas, porque tú le estás dando a la víctima no solamente un poquito más de CO2, sino estás dándole oxígeno en una cantidad adecuada. Y eso que nosotros para dar respiración boca a boca no solamente hacemos una simple expiración, hacemos una expiración forzada. Y a eso súmale el volumen de reserva inspiratoria que inicialmente ingresamos y que después botamos. Ese volumen de reserva ya expiratoria, al botarlo, tiene mucha cantidad de oxígeno y eso es fundamental para la víctima. Entonces, muchachos, no olvidar que de las 100 milímetros de mercurio de oxígeno que ven en el alveolo, cada vez va a ir bajando, 96 en las arterias, y va bajando los capilares, 50, 60, para que finalmente llegue a la célula entre 40 y 23
y a la mitocondria solamente llegue de 3 a 7 milímetros de mercurio de oxígeno, que es lo mínimamente indispensable para que ocurra una respiración celular efectiva. No se olviden, muchachos. Entonces, no olvidar que la difusión de oxígeno de la sangre a los tejidos es por gradiente. 95, 96 milímetros de mercurio hay en la sangre arterial, en los tejidos menos de 40, como les comenté, cerca de 23. Ocurre un intercambio gaseoso hasta que hay equilibrio y con cuánto de oxígeno se queda la sangre una vez que le brindó oxígeno a los tejidos, se queda con 40 y ya pasa a ser parte de la circulación venosa. ¿Ok? Esto es lo mismo. Entonces, no olvidar, muchachos, la presión de oxígeno intracelular siempre es menor a la presión de oxígeno de sus capilares sanguíneos que le rodean. ¿De acuerdo? Es importante de que haya por lo menos 3, por lo menos, aquí esto 1 a 3 lo podemos corregir. Se dice que es 3 mínimo, ¿de acuerdo? Corrijan ahí, es 3 hasta 7. Lo mínimo de presión parcial de oxígeno en una célula para que la mitocondria trabaje bien. Y con respecto al CO2, el CO2 cuando llega a nivel alveolo capilar llega en 46 milímetros de mercurio, porque recuerda que está en la sangre venosa contenida en las arterias pulmonares y sus ramas. Cuando llega a nivel alveolo capilar ocurre gradiente, pero a favor de que el CO2 salga del capilar hacia el alveolo y de ahí se vaya al medio exterior. Miren cómo la presión parcial de CO2 que estaba en 45, 46 en el capilar arterial pulmonar, después llega a 40 en el capilar venoso pulmonar. A nivel de los tejidos, hemos visto de que a nivel de los tejidos la presión parcial de CO2 es 46, mientras que la presión parcial de CO2 en la sangre es 40. Se establece gradiente a favor de que el CO2 salga de la célula y se vaya hacia la sangre, conllevando a lo que sería la sangre venosa rica en CO2, para que llegue por las venas cavas al corazón. Por lo tanto, el oxígeno y el CO2 difunden en sentidos completamente diferentes, opuestos. Y hemos dicho, el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno y que ellos se mueven por diferencia de gradientes o presiones. Ya para acabar, hablemos un poquito sobre perfusión o circulación pulmonar. Les había dicho, muchachos, que los pulmones reciben sangre para oxigenarla y sangre para botar el exceso de CO2 finalmente hacia el exterior. Hago una pregunta a todos. ¿Cuál es el porcentaje de sangre que reciben los pulmones por minuto? Me refiero al porcentaje del gasto cardíaco que reciben los pulmones en un minuto. De seguro que muchos comienzan a usar la lógica, porque a veces tenemos la idea siempre de usar la lógica y cuando no sabemos algo, ¿no? Pero recuerden que en medicina la lógica no siempre es la regla. Uno que diría, los pulmones que están al costado del corazón, son órganos que no son, digamos, no son los más grandes del cuerpo, así que debemos recibir un 20, 30% del gasto cardíaco, ¿no? Bueno, eso es falso. Se sabe que los pulmones reciben el 100% del gasto cardíaco por minuto, porque recuerden, el ventrículo izquierdo eyecta promedio 70 mililitros por sístole, por contracción. En un minuto sería 70 por 70, más o menos 5 litros de sangre son inyectadas por el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Pregunta, ¿qué cantidad de sangre inyecta el ventrículo derecho hacia el pulmón? Pues tiene que ser la misma, tiene que ser también 5 litros. No puede un ventrículo inyectar 5 y el otro 2. Ocurre un colapso hemodinámico, el paciente muere. Por lo tanto, si el corazón izquierdo eyecta 5, el corazón derecho eyecta 5 hacia los pulmones. Por lo tanto, 5 litros de sangre llegan a los pulmones todos los minutos de nuestras vidas. De tal manera que todo lo que esté en nuestra sangre va a pasar por los pulmones, muchachos.
Si ustedes agarran y se revientan un granito del muslo, porque cuando vemos granos los reventamos, nos da por reventarlo y a veces en condiciones no óptimas, esa bacteria que estaba en el grano y que lo has manipulado al reventarlo, puede pasar a la sangre. ¿Y dónde cree que puede terminar? Puede terminar en tus pulmones, desarrollando procesos neumónicos. Ustedes saben de que cuando hay un cáncer, lo que los oncólogos piden habitualmente es un screening de que no haya metástasis al pulmón. ¿Y por qué? Porque sea un cáncer de útero, de próstata, de colon, de estómago o de tiroides, van las células cancerosas que se liberan, van a pasar necesariamente por los pulmones, porque pasa el 100% del gasto cardíaco. ¿Me hago entender? Bien. Ahora, ¿cómo es que hacen los pulmones para no congestionarse con tanta sangre y el paciente no venirse en hemorragias? ¿Cómo hacen? Es lo que vamos a aprender ahorita. La circulación pulmonar, ¿de acuerdo? Es el flujo de sangre que llega hacia los pulmones, principalmente para que esta sangre pueda oxigenarse y regresar después al corazón izquierdo. Ahora, es importante señalar una diferencia, muchachos. Los pulmones reciben dos tipos de circulación. La circulación denominada circulación funcional, también la llaman algunos libros circulación pulmonar a seca, es la circulación representada por la arteria pulmonar y sus ramas. Es la circulación que hace que la sangre se oxigene. Y la otra circulación que reciben los pulmones es la circulación nutricia, que hace que la sangre lleve nutrientes hacia los pulmones para que se nutran de glucosa y otros nutrientes y también sus células se oxigenen, reciban el oxígeno necesario para seguir viviendo. Bien, aquí vemos aquí la arteria pulmonar que nace el ventrículo derecho y sus ramas, rama derecha, rama izquierda. Esto es representación de la circulación pulmonar o funcional. Estas arterias pulmonares se bifurcan en arterias y arteriolas, después en capilares arteriales que llegan a los alveolos, después estas se van uniendo en capilares venosos, vénulas, venas, y después cada pulmón va a regresar al corazón dos venas pulmonares derechas, venas pulmonares izquierdas que desembocan en la aurícula izquierda, completándose el circuito. Esa es la circulación funcional o circulación pulmonar. La circulación nutricia, aquí no se va a poder ver bien, pero son ramas de la arteria aorta, son las arterias bronquiales que van a los pulmones y le llevan oxígeno y nutrientes. Una vez que el pulmón aprovechó eso, la sangre que ya dio oxígeno y nutrientes regresa a la circulación por las denominadas venas bronquiales. Pues las venas bronquiales, ¿dónde se unen a las venas pulmonares, originando el chant fisiológico que les hablé hace un rato. La circulación pulmonar, muchachos, es un circuito de alto flujo, recibe un alto flujo de sangre, pero para poder hacerlo debe tener baja resistencia. Las arterias pulmonares tienen baja, son muy distensibles, manejan bajas presiones. La presión de la arteria pulmonar es 6 veces menos que la presión, perdón, de la arteria aorta. ¿De acuerdo? Y debe tener una gran capacidad de reserva. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que la sangre pueda ir de manera fluida, lenta, tranquila, con poca presión, para que ocurra un intercambio gaseoso adecuado a nivel alveolo capilar y para que tampoco se sobrecongestione el tejido pulmonar, se desarrollen edemas o hemorragias. Y aquí podemos ver, este es el famoso WES, ¿de acuerdo? El WES que es un indispensable para revisar en el caso de fisiología respiratoria. Vemos aquí lo que sería la circulación sistémica y la circulación pulmonar funcional, ¿no? Y aquí vemos cómo la presión de la arteria pulmonar, que es la que lleva sangre a los pulmones, es prácticamente la sexta parte de la circulación, de la presión de la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo.
Aquí la presión de la arteria aorta, como ustedes saben, es la presión sistémica, 120/60, 120/80, como vemos acá. Bueno, la presión de la arteria pulmonar es más o menos 25/8, o si ustedes quieren poner 20/10, la sexta parte de la aórtica. ¿Okay? Aparte de que hay una baja presión a nivel de la circulación pulmonar, hay una gran capacitancia y adaptabilidad. Los vasos sanguíneos pulmonares son muy elásticos y eso permite de que la sangre pueda ser reclutada. Por ejemplo, al ejercicio intenso, la sangre llega en mucho más volumen y velocidad a los pulmones, porque se requiere más oxígeno para que los músculos trabajen al momento de correr. Bueno, para que el pulmón no se sobresature de sangre, hace que sus arterias se dilaten, reciban más cantidad de sangre y la presión no se dispare. ¿Me entienden o no? Y aquí podemos ver cómo es de que los vasos sanguíneos cambian y se adaptan a las necesidades. Se sabe que la resistencia vascular es mínima cuando los pulmones no están hiperinsuflados o están colapsados. Colapsados no van a estar porque recuerden que hay volumen residual que lo evita. Pero a medida vamos aumentando el volumen pulmonar, miren cómo los vasos sanguíneos comienzan a ganar capacitancia, pero también comienzan a tener una resistencia vascular un poquito más incrementada, con el objetivo de poder aceptar volúmenes grandes de sangre eh, y no haya pues sobrecongestión de este fluido, ¿no? Algo importante, las arteriolas pulmonares están muy muscularizadas, tienen bastante tejido elástico, lo que las vuelve muy elásticas también, y la sangre que fluye por los capilares alveolares tiene que ser un flujo laminar para que haya un adecuado intercambio gaseoso. Esto es un refuerzo a lo que acabo de decir. Los pulmones, la circulación pulmonar recibe todo el gasto cardíaco por minuto, pero sus presiones son menores que las sistémicas. A pesar de que puede aumentar el flujo de sangre 3 a 5 veces durante el ejercicio, estas arteriolas se distienden, aumentan el flujo al doble, pero no permiten que su presión se dispare, manteniendo el equilibrio hemodinámico a nivel pulmonar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cómo es de que la resistencia vascular tiende a disminuir a medida que la presión arterial o venosa tiende a incrementarse. ¿De acuerdo? Bueno, ahora los pulmones no son iguales. Voy a avanzar este cuadrito para que vean. Aquí tengo a un pulmón de una persona en bipedestación, está parada. Y aquí podemos ver tres zonas, las denominadas zonas de West. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio superior se llama zona 1 de West. El tercio medio, la zona 2 de West. El tercio inferior, la zona 3 de West. Bueno, le han puesto el nombre de West porque fue pues, el científico, el fisiólogo que obtuvo esta información, ¿no? Bueno, entonces, a nivel de la zona 1, de los tercios superiores, de las ápices, la presión del alveolo es mayor que la presión del capilar arterial y esta a su vez mayor que la presión del capilar venoso. Es por eso que ven aquí ustedes el alveolo bien inflado y los capilares colapsaditos, aquí adelgazaditos. ¿Ya? Y esto es importante, muchachos. En la zona 1 de West, los alveolos que están bien insuflados, pero poco perfundidos. Muchachos, el término perfusión. Perfusión es la llegada de sangre a un tejido. Cuando hablo de perfusión pulmonar, me estoy refiriendo a llegada de sangre a los pulmones. Cuando hable de perfusión miocárdica, estoy hablando de perfusión del músculo cardíaco. Cuando hablo de perfusión renal, hablo de llegada de sangre a los riñones. ¿Me entienden o no? Que estoy hablando de perfusión pulmonar. Entonces, en este tercio hay más cantidad de aire en el alveolo, pero menos llegada de sangre. En la zona 2 de West ocurre un cambio. La presión arterial capilar, ¿de acuerdo? Del capilar arterial,
ya supera a la presión del alveolo, pero esta sigue siendo mayor que la presión del capilar venoso. Es por eso que aquí ya se comienza a ver lo que sería el extremo del capilar arterial. Mientras que en la zona 3 de West, la presión del capilar arterial supera a la presión del capilar venoso y ambas superan a la presión alveolar. Por eso vemos al bajo sanguíneo distendido. Conclusión, muchachos, las zonas apicales son las zonas menos perfundidas, las zonas basales o la zona 3 de West son las zonas más perfundidas. La zona apical es la zona más ventilada por alveolo. Ojo, por alveolo. Mientras que las zonas basales, escuchen, esto es una pregunta clásica, son las más ventiladas de todos los pulmones. Doctor, ya me mareó. Me acaba de decir aquí los alveolos que están muy ventilados y aquí no están tan ventilados. Es cierto, aquí están más ventilados que abajo, pero aquí arriba hay poquitos, pues. Aquí habrá cuánto, vamos a poner 200.000 alveolos. Aquí abajo hay cuánto, 150 millones de alveolos. Por lo tanto, podrán ser alveolos con poca cantidad de aire, pero por ser millones, en suma, dan una mayor ventilación a nivel de las zonas basales. Tener en cuenta eso, por favor. Y este de acá es lo mismo, lo acabo de explicar, es lo mismo que está escrito acá, por si acaso. Y se ha visto, pues, según estudios de perfusión pulmonar con radioisótopos, que las bases pulmonares son las zonas con mayor cantidad de perfusión y flujo sanguíneo, mientras que las zonas más apicales o superiores son las zonas con menos cantidad de flujo sanguíneo o perfusión. Ya estamos acabando, para que puedan ir a cenar algo o tomarse un cafecito, la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Muchachos, ustedes deben haber visto personas con tuberculosis, y si no lo van a ver. Son gente que tiene lastimosamente esta enfermedad que es muy destructiva y puede dañar mucho los pulmones. Hay gente que tiene, para que me entiendan, más de la mitad de un pulmón dañado, pero tú le tomas una pulsoximetría con el pulsoxímetro y vemos que no desaturan, saturan 95, 96, es decir, casi normal. La pregunta, ¿cómo es posible que una persona que tenga pulmones dañados sature normal? Es gracias a este fenómeno, el reflejo de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué significa? Que cuando hay algún tipo de daño, vamos a poner esto para que me entiendan, vamos a poner acá, que de puntero, pluma. Tengo aquí mi pulmoncito, aquí tengo un pulmoncito, ¿se ve? ¿Ok? Bien, imaginemos que toda esta parte de acá está llena de cicatrices, de huecos por la tuberculosis. Toda esta parte de acá está dañada. ¿De acuerdo? Bueno, los vasos sanguíneos que iban a esta zona, al notar que esta zona tiene pobre cantidad de oxígeno, justamente por el daño, redistribuyen el flujo sanguíneo a zonas del pulmón que están sanas y llevan más sangre a estas zonas sanas. Y de esta manera se asegura un buen intercambio gaseoso en zonas pulmonares sanas a expensas de zonas enfermas. Aquí ocurre una vasoconstricción que evita el flujo de sangre a la zona enferma y al contrario aumenta el flujo hacia la zona sana. Ese es el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que en zonas alveolares, donde aquí, por ejemplo, no hay llegada adecuada de oxígeno, aquí hay un nivel de oxígeno disminuido? Entonces el bajo sanguíneo, al enterarse de esto, se contrae y más bien se dilata, redistribuyendo el flujo de sangre a alveolos que están bien ventilados y que tienen una cantidad más adecuada de oxígeno. ¿Entienden? ¿Para qué? Para asegurar una óptima hematosis. Eso es la vasoconstricción hipóxica refleja. Y por último, el índice ventiloperfusión. Con V hablamos que es la ventilación, con Q es la perfusión. Se dice que
Los pulmones tienen tres zonas, lo acabo de decir hace un rato. La zona 1 de West, la zona 2 de West, la zona 3 de West. ¿Qué nos dice? Nos dice que el índice de ventiloperfusión se comporta diferente según la zona de West. Si una persona está parada, tenemos tres regiones. En la zona 1 se sabe que los alvéolos están más ventilados que perfundidos. Por lo tanto, el índice ventiloperfusión tiende a ser, caramba, no sé por qué sale así, mayor de 1. Tiende a ser mayor de 1. En la zona 2 de West, la ventilación y la perfusión son prácticamente equivalentes. Por lo tanto, la relación ventilo-perfusión en esta zona es equivalente a 1. A 1. Y en la zona 3, lo acabo de decir hace un rato, lo que predomina es la perfusión. Aquí lleva más cantidad de sangre en las bases. Por lo tanto, el índice ventilo-perfusión es menor de 1. Entonces comenzamos a ver, flujo de sangre es disminuido en los ápices, pero es muy elevado en las bases. Ventilación alveolar, lo acabo de decir, si bien es cierto, por alveolo, hay más cantidad de aire por alveolo en la zona 1, es en la zona 3 donde está la gran mayoría de alveolos. Es por eso que en suma, la ventilación alveolar es mayor en la zona 3 que en la zona 1. Pero si buscamos índice ventiloperfusión, el índice ventiloperfusión es mayor en la zona 1 en comparación a la zona 3. La presión parcial de oxígeno es alta en la zona 1 por alveolo, ¿de acuerdo? Y la cantidad de CO2 es alta en la zona 3 porque es donde hay mayor cantidad de fluidos. Así que esto, muchachos, entenderlo muy bien. Relación ventilo-perfusión. Y esto es lo mismo que acabo de hablar. Índice ventilo-perfusión en la zona 1, mayor de 1, en la zona 2, prácticamente 1 equivalente, en la zona 3, menor de 1. Y este es prácticamente un resumen de todo lo que les había hablado en relación a lo que vienen a ser las presiones. ¿De acuerdo? Y la última diapositiva de la clase. Los pulmones no solamente sirven para oxigenar la sangre, tienen múltiples funciones. Tienen función homeostática. Permiten, por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal. Cuando hace, por ejemplo, un episodio de fiebre en una persona, aumenta la temperatura corporal en la persona, una forma de que esta elevación de temperatura no sea tan dañina es que el paciente comience a botar aire caliente procedente de los pulmones para regular un poco la temperatura. ¿Me entienden? Entonces, bota esa masa de aire caliente, ¿no es cierto? Por un mecanismo de convección, ¿de acuerdo? Elimina esa masa de aire caliente para regular. Si una persona, por ejemplo, está con un problema en el equilibrio hidroelectrolítico, ¿de acuerdo? Los pulmones pueden eliminar exceso de agua si lo ven por conveniente. Normalmente los pulmones botan agua con la expiración. Es el aire húmedo que botamos nosotros al expirar. ¿No han visto ustedes que cuando hace mucho frío, uno puede, yo recuerdo que yo jugaba así cuando había mucho frío en la calle, hacía con mi lapicero como que estuviera fumando, y salió un montón de humito, bueno, no era humito, era vapor de agua, el aire caliente de los pulmones en un ambiente frío, el vapor de agua. Bueno, a esa pérdida de agua se le llaman las pérdidas insensibles, ¿de acuerdo? Entonces, eso también participa en la homeostasis hídrica de la persona. Cuando uno consume tóxicos como el alcohol, por ejemplo, son los pulmones uno de los órganos excretores principales de este tipo de sustancias tóxicas volátiles. Es por eso que cuando uno maneja, está con copas encima y te paga la policía y te pide hacer un dosaje etílico,
pues no te lo va a hacer con una inyección o con una muestra de sangre en ese momento. Eso se hace en un centro médico. Lo que te pide es que soples en una maquinita y que este va a detectar la cantidad de alcohol que tienes en tu sangre, porque lo permite hallar de manera indirecta, ¿no es cierto? Y saber si realmente estás manejando ebrio o no. Es porque se botan tóxicos a través de la respiración y de la ventilación, ¿no es cierto? Y no olvidar también que vitaminas se metabolizan en el pulmón, como por ejemplo la vitamina D. También en el pulmón se metabolizan enzimas, como la enzima convertidora de angiotensina, que está acá. También en el pulmón se metabolizan sustancias químicas como neurotransmisores, como serotonina, noradrenalina, histamina, dopamina, ¿ya? También se metabolizan prostaglandinas, ¿de acuerdo? Es decir, el pulmón es mucho más que oxigenación y eliminación de CO2. Listo, muchachos. Acabamos la clase 3. Espero que se haya entendido. ¿Ya? El día viernes nos encontramos. Yo voy a hacer todo lo posible para llegar a las 3. Me esperan, por favor, para hacer la última clase del bloque y con ellos estén listos para su evaluación respectiva. Espero se haya podido entender, ¿ya? Y a estudiar, por favor, duro. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Si no, damos por culminada la clase. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Nos Muchas vemos, gracias, chicos. doctor. Buenas noches. Nos vemos el día viernes. Hasta luego. No se olviden la tarea, a estudiar.